Y yo os digo, os abro mi corazón y voy a transmitir lo que nosotros también estamos recibiendo en este tiempo, esperando y confiando de que pueda ser de bendición para vosotros. Y yo quiero que podamos ir a Mateo capítulo 10. En el versículo 1 dice la palabra Mateo 10:1, entonces Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Luego explica la palabra quiénes eran estos discípulos y dice en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y esto es un texto que yo estoy convencido que seguramente lo habéis escuchado miles de veces, lo habéis predicado miles de veces, pero yo quiero llevaros a mi reflexión, a lo que nosotros llevamos reflexionando en este tiempo. Cuando Jesús llama a sus discípulos, este texto tiene un contexto. El contexto es cuando Jesús recorre las ciudades, las aldeas, ve a la gente desamparada, dispersas como ovejas que no tiene pastor. Jesús se encarga de predicar, enseñar, sanar, pero cuando ve la gente, ve la necesidad, Él llega a esa reflexión, siente en su corazón una tremenda compasión y claro, se vuelve a sus discípulos, le habla y les dice que a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos y que tenían que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Inmediatamente Jesús los llama a ellos y les dice lo que acabamos de leer. Dice Jesús que en medio de un tiempo, de una situación de mucha necesidad, viendo Jesús la necesidad, llama a sus discípulos y Jesús hace algo con sus discípulos. Lo que hace es darle, primero que nada, autoridad. Entonces Jesús dice en el verso 7, dice, y yendo, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. En el 1 dice, mira, os doy autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echéis fuera, para que sanéis enfermos, pero tenéis que ir a la gente, tenéis que llegar hasta la gente, y tenéis que decirle algo, tenéis que proclamarles algo, tenéis que decirle que el reino de los cielos se ha acercado. Esto realmente puede parecer, al menos a mí me parecía algo como que muy sencillo, como que lo que estábamos haciendo continuamente. Estamos en la iglesia donde no paramos de compartir, de predicar, la iglesia está creciendo, estamos sumidos en una serie de actividades, de tareas, de proyectos, y todos ellos fenomenales. Pero aquí Jesús dice, en el contexto de la necesidad, que la predicación nuestra tenía que ser una proclama, una proclamación, una declaración de que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos, con lo que eso implica, con lo que es el reino de los cielos. No era la iglesia evangélica la que se había acercado, es el reino de los cielos. No es el Centro Cristiano Cristo del Camino, la iglesia que pastoreo, la que se ha acercado, y a lo mejor con buenas intenciones, con buenas inquietudes, con anhelos, planes, proyectos, pero Jesús dice, es que yo te he mandado a que le digas a la gente que la situación que está viviendo, que el mundo está viviendo, desde este momento empieza a tener una alternativa, y esa alternativa es que el reino de los cielos se está acercando, que el reino de los cielos ha llegado. Se me venía un poquito a la cabeza como yo recuerdo de niño, y aquí en España igual hace años, cuando escuchábamos por la ventana, ¿verdad?, al afilador, el que pasaba, ¿verdad?, con una bicicleta o con una moto, tocaba, ¿verdad?, una flautita, en Argentina era igual, y se escuchaba el afilador. Bueno, todo el mundo sabía que ese hombre
estaba anunciando algo, y era que el afilador había llegado y que como consecuencia, todo cuchillo, toda tijera, todo lo que quisiéramos afilar, teníamos que aprovechar ese momento porque se iba a ir. Era el momento de aprovechar, afilar lo que estaba desafilado. Y a mí me hacía acordar un poco esto, lo que Jesús le está diciendo. Mirad, yo os doy autoridad, yo os capacito a vosotros para que vayáis a la gente y le digáis que allí está presente aquello que puede cambiar la realidad que vosotros estáis viviendo. El reino de los cielos. Un reino que tiene unas autoridades totalmente distintas, diferentes. Sabemos que cuando hablamos en la palabra de Dios de reino, sobre todo en el Nuevo Testamento, estamos hablando también de autoridad. No hay reino sin autoridad. No hay reino sin rey. No hay reino que pueda efectivamente subsistir, prevalecer, si no hay una autoridad que lo sostenga, sin unas leyes que lo sostengan, sin unas normas, pautas que lo sostengan. Y el reino de los cielos evidentemente los tiene. De hecho, cuando Jesús, ¿verdad?, llega a nuestras vidas, cuando toca los corazones, lo que hace, dice la palabra, es traspasarnos, transportarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es decir, hay un cambio de autoridad. Empieza a ejercerse una autoridad sobre la vida totalmente diferente. Las leyes que antes regían sobre nuestra vida ya no son las que a nosotros nos están rigiendo. Y cuando esa realidad se cumple, empezamos a ver que la influencia de ese rey, que la influencia de esa autoridad espiritual empieza a manifestarse en las personas, y de allí es que se cumple la palabra. Hay nuevas criaturas, personas que son cambiadas, sanadas, restauradas, que cambia su forma de vivir, de pensar, su mente ya no es la misma, su manera de comportarse no es la misma, y uno dice, ¿pero qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la autoridad del reino empieza a ejercerse sobre esa vida. Y esto es algo que nosotros estábamos reflexionando y que decimos, Señor, a ver, me has mandado, tenemos una misión sobre la tierra. Como iglesia tenemos una misión. Vosotros la tenéis en vuestro campo, yo como pastor la tengo en el mío. Cada uno está trabajando para desarrollar esta misión. No hay muchas misiones, hay una sola misión. La misión es precisamente declarar, proclamar y establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Pero desde luego que esto no es una proclama vacía. Jesús empieza en el verso 1 diciendo, yo os doy autoridad. Autoridad para que podáis ir luego y proclamar. A todos se nos viene seguro a la cabeza Hechos, cuando Jesús también le dice, no os mováis de Jerusalén hasta que no recibáis la promesa. No podréis ir y hacer la obra que tenéis que hacer si no sois conscientes de la necesidad que tenéis de una autoridad, de un poder, de una realidad espiritual que vosotros tenéis que vivir, pero que tenéis que ser capaces de hacer vivir a otros. Y eso es lo que a nosotros nos está rompiendo también esquemas. Que no se trata de decir que hay bendición en Cristo, sino que se trata de demostrar la bendición de Cristo. Amén. Se trata de establecer que cuando uno llega, que cuando uno está, que cuando uno manifiesta la palabra de Dios, algo tiene que suceder porque no lo hacemos bajo nuestra autoridad. No somos nosotros los que hemos decidido hacerlo. Es Él el que nos lo ha enviado, nos ha encomendado y nosotros vamos. Por eso dice, fijaos, inmediatamente, después del verso 7, y le dice, yendo, es decir, acercándose a la gente, predica diciendo el reino de los cielos se ha acercado, pero en el verso 8 inmediatamente empieza a decir, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, lo que vosotros experimentasteis es lo que vosotros tenéis que procurar que la gente pueda llegar a vivir. Y claro, cuando vemos esto, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar, yo me daba cuenta que no es que el Señor dice, bueno, de vez en cuando
ora por los enfermos, y si se sanan los enfermos, bien. Y bueno, claro, procura echar fuera demonios. Si surge alguno, échalo. Aquí está diciendo que parte indispensable de la consigna, del trabajo, de la encomienda que Él les da, es sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Y claro, detrás de cada una de estas cuestiones hay algo más que solamente lo que se ve. Desde luego que tiene esto una aplicación literal. En esa época, sin ir más lejos, existían leprosos. Hoy en día, encontrar un leproso en España o en muchas partes del mundo es imposible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de esta orden que Jesús le da? Y yo creo que detrás de esto, además de lo literal, hay algo que encierra, un principio, una verdad. Porque cuando nosotros hablamos de enfermos, tenemos que pensar qué es lo que produce la enfermedad en una persona. Sufrimiento, dolor, angustia, limitaciones. Jesús nos está diciendo, mirad, yo os doy autoridad para que vosotros vayáis y todo ese sufrimiento, todas esas limitaciones, todas esas incapacidades que produce, ¿no? la enfermedad, seáis capaces de quitarla de la vida. Porque yo os doy autoridad para eso. Sabemos desde luego que es Jesús el que hace la obra, que nosotros no somos Dios, Él es el que nos usa, pero Jesús dice, es que yo os doy autoridad para esto. Os vais a encontrar con el herido, con el dolido, con el lastimado, con aquel que está limitado. Y la buena nueva es que cuando vosotros lleguéis le digáis, mira, el reino de los cielos se ha acercado, es decir, ha llegado una autoridad diferente, y esa autoridad pasa por restaurar aquello que a ti te está haciendo falta restaurar. Desde tu salud física a tu salud emocional, tu salud incluso espiritual. Y ahí está el mensaje. Limpiad leprosos. ¿Qué había detrás de un leproso? No podría haber dicho dentro, ¿verdad? Un leproso no podría haber entrado dentro del grupo de enfermos si era un enfermo, un leproso. Claro que sí, pero ¿qué encerraba estar enfermo de lepra? Aislamiento. Un leproso no podía tener una vida normal. Un leproso no podía tener familia como el resto, aunque la tuviera, tenía que vivir apartado. Ni siquiera podía tener una vida espiritual en esa época, porque un leproso no era posible que entrase al templo o que tuviese relación con las demás personas. Había soledad, aislamiento. Y Jesús dice, mira, yo os doy autoridad porque el mundo necesita que todo ese efecto que se está produciendo en los corazones y en la vida, de la misma forma que lo producía la lepra, vosotros lleguéis con la autoridad para decir, mira, es que estamos aquí, el reino de los cielos ha llegado. ¿Sabes para qué? Para restablecer tu vida, para restablecer relaciones, para salvar la familia, para volver o darte una vida normal como nunca antes has tenido, porque a lo mejor no eres un leproso físico, pero sí un leproso emocional, espiritual, y estás solo, aislado, nadie quiere juntarse contigo, como sucedía con los leprosos. Y ahí estaba el poder del evangelio entrando y manifestándose. Resucitad muertos. Significa que nos tenemos que ir al cementerio, ¿verdad? A empezar a orar por las tumbas. No. Desde luego que estaba diciendo, mirad, aún la muerte, que es lo más irremediable que una persona puede enfrentar, a la muerte, cuando la muerte llega, evidentemente se acabó un ciclo. Y cuando vuelve esa persona muerta a la vida, hay una segunda oportunidad. El Evangelio y las buenas nuevas son segundas oportunidades. La palabra nos habla de que sí, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Nosotros todos, ¿verdad? Y todo el mundo está muerto. Y cuando dice, yo os doy autoridad para que tú le digas a la gente que el reino de los cielos se ha acercado, por eso tenemos autoridad para que el que está muerto pueda volver a la vida. En definitiva, encontrar una segunda oportunidad, empezar a ser una nueva criatura, lo que no era, que empiece a ser. Y dice al último, echad fuera demonios.
la influencia del mundo espiritual. Desde luego que Jesús daba autoridad y era algo que el reino de los cielos llevaba implícito, y era la autoridad sobre otros reinos. Está diciendo es que vosotros tenés que ser capaces de moveros en una autoridad donde no haya otro reino que esté por encima de la autoridad donde vosotros os estáis moviendo. El reino de los cielos está por encima de cualquier autoridad espiritual. Desde luego que Satanás es el príncipe de este mundo, pero nosotros vamos bajo la autoridad del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Cuando Jesús fue tentado, le dijo, Satanás, mira, ¿ves los reinos de la tierra? Son todos míos y a quien quiero se los doy. Ahí estaba la autoridad de este mundo, pero Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Una autoridad diferente, una autoridad superior, una autoridad mucho más eficaz que la autoridad que pueda llegar a existir, existe ahora y se ha venido a quedar, ha venido a establecerse. Y claro, cuando Jesús llama a sus discípulos y le encomienda todo esto, estaba apuntando a todo lo que iba a venir. Desde luego que no habían recibido todavía la llenura del Espíritu, no habían vivido el Pentecostés, pero les estaba preparando, les estaba anunciando, les estaba diciendo que la tarea que ellos iban a realizar no era una tarea donde solamente las buenas intenciones valdrían, una tarea donde, bueno, haríamos lo que pudiéramos. No era una tarea donde lo más importante iba a ser darles un plato de comida. De hecho, Jesús, había veces que el milagro mayor que él daba al principio era la salvación. Ese paralítico que descolgaron del techo, Jesús no tenía pensado sanarlo, lo sanó por la dureza del corazón de otros. Pero a ese paralítico le dijo, tu fe te ha salvado. Y cuando empezaron a cuestionarle, él lo sanó. Quiere decir que hay cosas que Dios tiene en su orden, en su prioridad, que no pueden cambiar, que no pueden variar. Y que nosotros tenemos que ser capaces de entender que donde estamos, no estamos solos. Desde luego el ministerio conlleva a veces un alto grado de soledad, de sufrir, y a veces nos sentimos y nos podemos llegar a sentir como que somos, bueno, unos pobres hombres, pobres mujeres que estamos allí olvidados y que hay de nosotros y que bueno, ahí vamos, Dios, ¿verdad? Seguramente nos dará un premio cuando lleguemos a su presencia, pero no hay nada más lejos de la realidad. Dios nos ha dado autoridad. Y esa es la pregunta que yo me estaba haciendo y es la que yo os quiero dejar a vosotros para que vosotros también meditéis. Yo me preguntaba, yo sentía como que Dios me decía, ¿hasta qué punto, Juan Carlos, estás haciendo todo lo que estás haciendo bajo la autoridad mía? ¿Hasta qué punto tú estás proclamando el reino de los cielos y no solamente estás diciendo que Jesús puede ser bendición y que cada uno haga lo que quiera? ¿Hasta qué punto estás viviendo la realidad de ese poder que yo he delegado, que yo te he dado, pero no te la he dado porque seas tú? Te lo he dado porque tú estás dentro de mi reino. El que está dentro de mi reino tiene esa autoridad y yo te he delegado, yo te he dado. Y aunque tú veas, y esta es la reflexión que venía a mi corazón, que aunque yo viera gente convertida, sí, que la iglesia ha crecido, maravilloso, el Señor me dice, más que mirar lo que tienes, mira lo que falta todavía. Agradece por lo que tienes, pero fíjate, y tú te piensas, es lo que el Señor me dice, que con tus fuerzas, que con la dinámica que llevas, que con la capacidad que estás desarrollando, vas a llegar a ganar a los cientos de miles de personas que tienes a tu lado. Solamente hay una forma, y la forma es que el reino de los cielos se establezca. Y entonces me tenía que preguntar, Señor, yo lo estoy haciendo. El Señor me pregunta, ¿lo estás haciendo? ¿Estás viviendo bajo esa realidad? Y claro, la pregunta que uno se hace puede tener dos respuestas. Una puede ser que no, que uno es consciente a veces que hace más las cosas porque sabe hacerlas que porque la unción y el poder de Dios se está manifestando. A veces entramos dentro de una dinámica de trabajo donde paramos por un momento y nos damos cuenta que está todo muy, como muy forzado,
o muy llevado adelante por nuestras fuerzas y nos cansamos, nos desgastamos. Si la pregunta, si todo lo que estoy haciendo está bajo la autoridad y lo hago en la autoridad que Dios me ha delegado, si la respuesta es no, yo me tengo que preguntar, y es lo que cada uno creo que nos tendríamos que preguntar, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puede ser posible esta realidad? Porque Jesús lo dio por hecho, lo dio por sentado, le dijo, yo os doy esta autoridad para que la uséis. Y no se complicó la vida a Jesús. Jesús no perdió el tiempo en tratar de dar muchas explicaciones, le dijo, esto es lo que tenéis, id y usadlo, id y usadlo. Y si la respuesta a la pregunta de que si todo lo que estamos haciendo sí está realmente, claro, si es un sí, pues gloria a Dios, yo me tengo que preguntar, ¿sabés por qué me pregunto esto siguiente? Porque igual puedo estar engañado. Si yo creo que todo lo que hago está bajo la autoridad de Dios, que Dios me ha dado y estableciendo el reino de los cielos, me tengo que preguntar, ¿en qué se está notando? ¿En qué se está notando? ¿En que viene mucha gente un domingo en culto? ¿O en que realmente se salva gente? ¿En que los enfermos empiezan a ser sanados? ¿En que las familias empiezan a ser restauradas? ¿En que el que está muerto empieza a tener vida? ¿En el que aquel que está atado y sujeto a cuestiones espirituales empieza a experimentar la libertad de Cristo? Si se nota todo eso, entonces, gloria a Dios. Yo personalmente llego a mi reflexión y debo confesar que no he hecho toda mi vida y todo mi ministerio todo lo que debería haber hecho conforme la autoridad que Dios me ha dado. Pero yo lo anhelo, yo lo quiero, porque esto es una promesa, porque esto no son palabras mías, no es una promesa del DEMADE, no es una promesa de Asamblea de Dios, esta es una promesa de aquel que puede cumplir una promesa como esta, una promesa que trasciende lo normal, lo natural, lo cotidiano, una promesa que puede cumplirse y que lo hemos visto en el transcurso de la historia de la Iglesia, que cuando un hombre, una mujer han entendido esta realidad y han decidido y se han determinado a vivir y a dejar de lado aquello que puede ser muy bueno, pero que no tiene que ver con esto directamente, hemos visto los resultados. Y yo le digo a Dios, Señor, yo quiero ver esos resultados, yo quiero vivir esa realidad. Y yo estoy convencido que todos vosotros también estáis en ese sentir. Por eso me siento con esta libertad. Me siento hablándoos y a lo mejor después de esto, cuando yo cuelgue, diréis, bueno, esto ya lo sabemos, pobre hombre, bueno, orad por mí entonces, ¿vale? Que Dios me ayude, que Dios me fortalezca, porque todavía igual no estoy a ese nivel, pero sí es cierto que la realidad del Evangelio no consiste en buenas palabras, buenas intenciones, consiste en la manifestación de la autoridad del reino de los cielos que Dios nos ha dado. Y yo estoy convencido que todo lo que hacemos, desde dar un plato de comida, a predicar el Evangelio, a orar por una persona, si lo hacemos bajo esa autoridad, vamos a ver un resultado que seguramente nos va a empezar a sorprender a nosotros. Yo quiero animaros a que no os conforméis con lo que estáis viendo, que no seamos de los que se conforman diciendo, bueno, de verdad, a veces veo la iglesia, entonces yo podría conformarme y decirme, pero ahí está la lucha, no me quiero conformar. ¿Sabéis por qué? Porque no hemos hecho todavía nada, no hemos alcanzado todavía lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, porque al nuestro lado hay miles y miles de personas que todavía no han experimentado la autoridad del reino. Y yo espero que esto os anime también a vosotros, que os lleve también a reflexionar también, y que recordéis que la autoridad no es vuestra, que la autoridad no es del DEMADE, la autoridad no es de Asambleas de Dios, la autoridad es de Cristo. Y Cristo no tiene límites. Y Cristo, o sea, Él es el que promete, Él es el que nos encomienda, Él es el que nos da. Y si Él nos da, Él nos falla. Y si Él nos falla, entonces tiene que notarse la diferencia. Tiene que verse. Cuando el reino de los cielos llega y se manifiesta, entonces se tiene que notar.
Y Dios es lo que ha pensado, planeado y planificado. Yo no encuentro en la palabra otro propósito de Dios. Los tiempos, desde luego, se están acortando, no porque los días duren menos, sino porque ya estamos más cerca de que todo esto ya termine, finalice. Estamos viviendo unas realidades sociales que son brutalmente contrarias al Evangelio y cada día van a ir peor. Y solamente la iglesia, solamente la palabra, solamente aquel que viva la realidad de la autoridad de Dios será capaz de prevalecer contra todo esto. Y ya no hablo ni de cuestiones religiosas ni demás. Está habiendo un sentir y un mover que evidentemente todo lo que tenga que ver con Dios será atacado, mucho más de lo que está haciendo ahora. Y nosotros tenemos la responsabilidad, porque somos aquellos discípulos que Dios ha encomendado, que ha enviado, que nos ha dicho, id, id, sed conscientes que tenéis que ir, sí, predicad, y yendo, dice, mientras vais viviendo, mientras vais actuando, mientras os vais moviendo, predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, demostradlo, sanad enfermos, Amén. limpiad leprosos, resucitad muertos, Amén. echad fuera demonios. Amén. De gracia recibisteis, dad de gracia. No dice teoría recibisteis, dad teoría. De gracia recibisteis, todos experimentamos en un momento de nuestra vida la mano de Dios, el poder de Dios, esto nos tiene que sostener. Y cuanto más difícil se pone la cosa, más se tiene que ejercitar nuestra fe, porque Dios es fiel. Y si Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Y yo espero que podamos vivirlo, experimentarlo y transmitirlo. Este es el anhelo, por eso lo he transmitido incluso todo esto a la iglesia. Yo no estoy para vivir esta realidad solamente personalmente. La iglesia, cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que entender que ha sido encomendado con una autoridad para que el reino de los cielos se establezca. Pero el reino de los cielos se establece y se nota. Y cuando se nota, las cosas empiezan a cambiar. Así que muchas gracias por escucharme y que Dios, de verdad, Dios os bendiga muchísimo.